Comenzamos con nuestra tercera sesión del curso de Arte, Cultura y Patrimonio Africano en la Afrodescendencia, el ejemplo de Canarias, y hoy tenemos la segunda parte del patrimonio africano en Canarias, que comenzamos a ver ayer, y estuvimos bueno, viendo un poco, también relacionándolo ese patrimonio con la importancia histórica de la presencia de africanos en Canarias, también de canarios en África, aunque hoy hablaremos un poquito más de ese segundo tema, y la relación del patrimonio africano pues con la esclavitud, con todo el tema de el arte contemporáneo, cómo afecta también, cómo influye en artistas contemporáneos, y hay artistas africanos que también están en nuestros museos y en nuestros centros artísticos. También vimos el patrimonio cartográfico, el patrimonio botánico, el patrimonio derivado del interés por África y del papel que jugaba Canarias como lugar de paso también entre el continente y Europa. Y resumíamos también que era un espacio o un patrimonio y una cultura, porque también vimos no solo patrimonio tangible, sino también estuvimos comentando parte del patrimonio intangible, como el de los diabletes, que ahora volveremos sobre ellos, y los diabletes de Teguise o el pámpano roto, que también vimos ayer, ese juego o baile del pámpano roto. Decía la cantidad de patrimonio que tenemos, lo variado que es, cómo cubre todas las épocas y está presente en todas las islas, ¿no? Nosotros estamos justo trabajando, como hemos indicado en estos días, en un proyecto sobre ese patrimonio canario relacionado con África, y estamos primero localizando y, en segundo lugar, articulando rutas precisamente para poder seguir ese patrimonio por islas, ¿no? Y ayer comentábamos que era la cuarta pata de la mesa, ¿no? Junto con el patrimonio indígena, el patrimonio europeo y el patrimonio americano, que quizás era una pata un poco más corta, pero que era una pata importante también de nosotros mismos, ¿no? Porque realmente Canarias y la cultura canaria se alimenta de muchas influencias, ¿no? Y no podríamos entender, que es otra idea recurrente que hemos estado trabajando durante estos 3 días, durante estos 4 días hoy, no podríamos estar hablando de la canariedad sin entender la presencia africana, sería imposible, ¿no? Y también estábamos comentando ayer, y hoy volveremos sobre esa idea, cómo las muestras de patrimonio relacionado con África son muy cotidianas, ¿no? Lo comentábamos ayer, ¿verdad? Tanto la charla como después de la charla, ¿no? Que están en nuestros barrios, están en nuestras calles, pero no caemos en que eso esté ahí, ¿no? Y es también labor de este seminario, de este curso, pues precisamente el valorizar ese patrimonio y visibilizarlo también, ¿no? Para que realmente aceptemos ese origen, que es aceptarnos a nosotros mismos y el origen de nosotros mismos, ¿no? Por último, ayer también empezamos a ver, pero ya de forma quizás más rápida, ¿verdad? Las piezas, algunas de las piezas, algunas de las imágenes, ¿no? Les citaba los centros en donde eran recogidos, los centros públicos, ¿no? Porque es lo que nosotros estamos trabajando, los centros públicos en donde se recogían piezas de arte africano que están situadas en Canarias, ¿no? Decíamos que están situadas en diferentes centros públicos y además por diferentes causas, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Recuerdan que les decía que a veces es por donaciones, a veces por compras, a veces por pago de deudas, etcétera, ¿no? Que hay un amplio abanico en la inquisición de esas piezas. Es verdad que en las piezas, como vimos ayer, ¿no? Y ya me voy un poco repasando. Bueno, vimos algunos tapices de Costa de Marfil. Veíamos que ese patrimonio estaba presente incluso aquí, ¿no? En San Bartolomé de Tirajana, en otros municipios también, ¿no? Porque realmente era un patrimonio, pues, bastante valioso, bastante común, ¿no? O en el caso de Lanzarote, en el Archivo Municipal de Teguise, de nuevo aquí en San Bartolomé de Tirajana, con esta Puerta Togón, las esculturas Bambara, también de Mali, esta máscara Asanti,
y de otras piezas en barro con diferentes orígenes. Creo que nos quedamos aquí ayer, justo, si no me equivoco, que era incluso la presencia de colmillos, ¿no? de elefante. A veces, en este caso es un colmillo africano, ¿no? Porque sí lo hemos podido asegurar, ¿no? Pero la verdad que también dentro de nuestro patrimonio artístico, fundamentalmente eclesiástico, tenemos un patrimonio muy rico en Cristos de marfil, en Cristos de marfil. Hay prácticamente en todas las islas, no solo Cristo, sino hay otras piezas realizadas con marfil. Pero ahí ni siquiera se las he traído en la presentación porque no podemos asegurar el origen de esa pieza en muchos casos. Es decir, podría ser africano como podría ser de asiático, ¿no? A través del comercio con Filipinas. Entonces, no, preferí no colocarla, pero en este caso, pues sí, ¿no? Pues sí, tiene un origen africano. Y tenemos también colmillos desde la etapa moderna hasta la etapa contemporánea, es decir, a través del comercio de esclavos, que no era únicamente de esclavos, lo era también de marfiles, de pieles, de tintes, de oro, de esclavos, claro, y también en la etapa contemporánea, ¿no? Que no es solo un comercio de plantación, sino que se siguen trayendo este tipo de objetos o se siguen trayendo también maderas nobles, ¿no? Ayer, por ejemplo, comentábamos el caso de la presencia tan importante, que hoy volveremos también un poquito sobre eso, de canarios, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, ¿no? O en el Sáhara, o en el protectorado sur de Marruecos, o en Ifni. Y bueno, uno de los materiales que incluso se importa desde Canarias en bruto es la madera de Guinea Ecuatorial, ¿no? Después del cacao, la madera era la segunda exportación en importancia de Guinea Ecuatorial en la etapa contemporánea y después el café. Es verdad que Canarias no es lo que importa más, no es la región que más productos importa de Guinea Ecuatorial, ¿no? No los importa porque una de las características de la economía canaria es precisamente su déficit en una economía industrial. Es decir, para importar materias primas necesitas industria. Si no tienes industria, importas pocas materias primas. Por eso las materias primas africanas, por ejemplo de Guinea Ecuatorial, en el caso de España, iban fundamentalmente, mayoritariamente, más del 80%, iban a Cataluña, porque era donde se situaba la industria. Aquí llega algo, pero llega poco. Llega cacao, llega café, llega madera, pero no tanta. Y a veces no viene en bruto, sino viene directamente a través de los colonos que emigraron a Guinea Ecuatorial y regresan, pues llegan piezas de ese origen. Y no solo de Guinea Ecuatorial, puesto que los canarios estuvieron presentes por toda la costa occidental africana, no solo la colonia de Guinea Ecuatorial española, sino en general en todas las colonias europeas en África. A veces se organizaron expediciones, a veces quiero decir, a finales del siglo XX, por ejemplo, se organizó una expedición para obtener piezas patrimoniales de artesanía en África. Se compraron piezas, la verdad que se compraron piezas en Senegal, en Mali, y esas piezas estuvieron a punto de... Bueno, hubo un museo en la Casa China, un museo de África en Lanzarote, con piezas de ese origen, y luego se iba a crear otro museo en Uga que nunca se pudo llevar a cabo porque desaparecieron las piezas. Desaparecieron, ¿vale? Una de las pocas piezas que queda de esa expedición es este cayuco, que está en los almacenes del Ayuntamiento de Uga. Fíjense que, bueno, está ahí, pero no está en un sitio óptimo, ¿no? Para su exposición. Y bueno, es de lo poco que queda de esa expedición, lo cual es una pena porque la verdad que hubo dinero y se compraron numerosas piezas, ¿no? Y también, como decía, los tenemos en los museos del hombre de la naturaleza en Santa Cruz de Tenerife, objetos cerámicos también, objetos de madera, objetos de cuero, de diferentes etnias, de diferentes
culturas, no solo tenemos esculturas o máscaras, sino, por ejemplo, instrumentos musicales, ¿no? Tanto, por lo menos localizados, que yo haya podido localizar en fondos públicos, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Aquí, por ejemplo, los tenemos en los fondos del Cabildo, en el almacén del Cabildo, que hay una colección, que es esta y otras piezas que ahora les voy a poner y comentar, que se llama la colección Pipino, que es una colección que se adquiere a principios de los 80. Hay unas 300 y pico piezas, pero que el origen de esa colección es mucho más antiguo. Sabemos que se donó en esa época, pero también sabemos que es mucho más antiguo y que tiene, pues eso, centenares de piezas de África Occidental. Lo mismo en Tenerife, también hay centenares de piezas de toda África prácticamente, ¿no? Y insisto, no solo máscaras o esculturas, que son muy valiosas ya de por sí, sino también otro tipo de objetos. Por ejemplo, aquí no he traído, pero también aparecen lanzas, también aparecen arcos, también aparecen tambores, aparecen diferentes elementos, ¿no? Adornos también, ¿no? Cuentas, pues todo el panorama casi que hemos visto en el segundo día en la afrodescendencia y en el primer día de patrimonio africano, ¿no? Esto también forma parte de la colección Pipino, que es una máscara. Quizás es de lo más que hay en Canarias, ¿no? En este tipo de colecciones. También es verdad que aparecen a veces objetos en estas colecciones que no tienen esta calidad, sino que son pues los típicos, las típicas gacelas que podemos encontrar en los mercadillos de las canteras, ¿no? Pero lo normal no es eso, lo normal es que sean piezas de otro valor, ¿no? Es verdad que aquí están descontextualizadas por lo que comentábamos en los primeros días, porque las máscaras utilizan diferentes elementos, se utilizan en rituales, en conexión con los ancestros, con los espíritus, y bueno, aquí están descontextualizadas, como también ocurre en el resto de los museos del mundo. Hombre, aquí la pena es que, aunque están en los museos, no son visibles. Y por eso insisto en la idea que comentaba ayer de la necesidad de crear un centro de Canarias en relación con África, ¿no? En donde se expongan, si no todas, por lo menos gran parte de las piezas y de los elementos que estamos manejando en este seminario, ¿no? Algunos de ellos, porque ya digo, como hemos visto en otros días, que es mucho más amplio de lo que nosotros exponemos aquí, ¿no? Bueno, este es otro material en donde aparece con madera, con elementos vegetales también, ¿no? Igual que algunas de las máscaras que yo traje el segundo día, ¿no? Que también tenía elementos vegetales, esto también de la colección Pipino, o esta que también es en piedra y por eso aparecen diferentes materiales, ¿no? Otro de los lugares en Gran Canaria donde contamos con este tipo de elementos, por ejemplo, es el Museo Canario, que tampoco están expuestos al público, están guardados. Es verdad que el Museo Canario, en cuanto a África, sí tiene material, digo, de máscaras, pero es más limitado. O Casa África, que realmente tenemos la suerte que desde el 2007 esté localizada en Las Palmas de Gran Canaria. Es verdad que Casa África no se dedica a albergar piezas de arte africano o piezas relacionadas con África, de ahí la necesidad de crear ese centro. Si Casa África cumpliese esa función, no insistiríamos en ello, pero también tiene una colección muy valiosa que ha sido catalogada, fue catalogada por la profesora Hidalmi, y que recoge piezas como esta, que era un poco la que ilustraba la carátula de nuestra presentación de ayer y de hoy, que es una pieza de la etnia Sogne que procede del Congo, igual que esta, que también es muy parecida a la que nosotros, porque la procedencia es la misma, muy parecida a la que nosotros trajimos en este seminario, ¿no? Con esos elementos vegetales y con esas escarcificaciones pues por toda la cara, ¿no? Hay veces que las máscaras no caben en
en la cara, ¿no? Porque no están diseñadas para la cara, a veces están diseñadas para ponérsela en lo alto de la cabeza, del cráneo, porque lo que están viendo es hacia el cielo, hacia los espíritus, ¿no? Entonces, bueno, que también no es este el caso, pero sí con otras piezas. De verdad que no quería aburrirles, pero es que podríamos pasar 1000 piezas, o más de 1000 piezas, en los centros canarios de este tipo de colecciones, solo los centros públicos, ¿no? Hay algunas muy espectaculares también, como esta de Casa África, que es de la etnia Bobo de Burkina Faso, ¿no? Y que también, vamos, no es la única, tiene otra figura parecida también en Casa África, y no solo en Casa África, también están en Tenerife, ¿eh? Y me parece también muy espectacular. Vale. Antes de pasar a otro tipo de patrimonio, les voy a poner un vídeo que no vimos ayer, pero sí vimos las imágenes sobre los diabletes de Lanzarote, los diabletes de Teguise, ¿vale? Que estábamos comentando. Entonces, a ver si podemos ponerlo. No, este no, este. Vale, es un vídeo breve y un poco para que lo veamos en actuación. Que decíamos que, aunque no son los vestidos ni las máscaras originales, pero que sí proceden de una tradición africana y, bueno, que ha ido pasando de generación en generación hasta formar parte del carnaval de Teguise, no solo para desfilar, sino para asustar a toda persona que se deje asustar, ¿no? Son muy llamativos, con el nuevo diseño, ¿verdad?, de la máscara, con la lengua afuera, esa cornamenta, que era, ya digo, diferente al antiguo, que utilizaba más el cuero, ¿no?, de piel de ganado. Bueno, esto vamos a parar. Ya el resto del carnaval no, no hoy. Y les decía que había otro patrimonio muy abundante en Canarias, que está relacionado con África, que nosotros hemos hecho una primera incursión en ese patrimonio, que es el patrimonio fotográfico, a través de una exposición que se llamó Canarios con Salacot, que buscábamos las fotografías, no solo la fotografía, sino el patrimonio, porque habían también, y existen, epistolarios, es decir, cartas, cartillas de racionamiento, salacot, baúles, películas, etcétera, de los canarios que estuvieron en África. En nuestro caso, cuando organizamos la exposición de Canarios con Salacot, era una exposición referida a los canarios en África durante la dictadura de Franco. Pero va mucho más allá, es decir, tenemos imágenes de canarios en África, fotografías desde finales del siglo XIX y llegan hasta la actualidad también. ¿Qué fue? Sí, perdón. Ok, sí, perfecto. A ver, sí, ok, gracias. Entonces, esta fotografía en concreto era la apertura de la imagen, el icono de nuestra exposición de Canarios con Salacot, ¿no? En este caso son fotografías privadas, ¿verdad? Los que vemos en imágenes, llamamos a esa exposición Canarios con Salacot porque el gorro típico de los colonizadores y también de los canarios, también durante la dictadura franquista, en África fue el salacot. Realmente fue en África subsahariana. En esa exposición no tocamos en la migración a África del Norte, que también fue muy abundante, ¿no? Tan abundante que muchas personas en Canarias han nacido en el continente o africano o en las islas del continente africano, ¿no? Vamos, casi todos tenemos amigos que nacieron allí o por lo menos que vivieron en esas latitudes, ¿no? Aquí son dos vecinos de Teror que salían del Palmar, es decir, de una zona de medianía deprimida por la crisis, porque era una zona de cultivo de cereal y a principios del siglo XX el cultivo de cereal desde antes ya entra en crisis y por tanto hay unas fuertes corrientes emigratorias, ¿no?
mm, esas corrientes emigratorias que son muy importantes en Canarias, pero mucho más importantes, por ejemplo, en la isla en donde más importante es en Gran Canaria, de donde salen más personas hacia África en general, tanto del norte como África subsahariana. Tiene mucho peso también en Tenerife, en Lanzarote, por supuesto, también, ¿no? Luego pondremos alguna imagen. Mm, esa corriente migratoria se basa también en las redes vecinales, en las redes familiares, ¿no? Siempre pensamos que todos los canarios se dirigieron a Venezuela y a Cuba o a América en general, pero no, hubo una parte que se dirigió a África, ¿no? Y que ya decíamos ayer que porcentualmente incluso en la mayor parte de las décadas del siglo XX fue la colonia más importante en lugares como Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Las personas que aparecen debajo son crumanes, ¿no? de Nigeria, y los sacaron, es decir, ellos salieron de una zona de cereal y fueron a Guinea a ser, digamos, los capataces, los organizadores de una plantación de cacao. Nunca habían visto el cacao, ¿no? Quiero decir que era un viaje pues bastante aventurero, por lo menos, ¿no? No lo hacían por aventura, lo hacían por dinero. Lo hacían por dinero, es decir, para aumentar sus esperanzas de ganar dinero, porque allí tenían mejores sueldos, tenían casa, tenían boy, tenían coche, etcétera, etcétera. No solo ellos, sino en general casi todos los canarios que emigraron a África. También estaba viendo esta imagen y no quiero presentar la idea falsa que esta corriente se acabó, que no sigue. No. Una cosa es que nosotros no sepamos, pero a mí, afortunadamente, tuve también con otro proyecto la oportunidad de acudir a diversos países africanos, a los archivos, para buscar fuentes documentales, fuentes escritas sobre la historia de Canarias en archivos africanos. De ahí salió un proyecto, salió un trabajo que se entregó al Gobierno de Canarias, y además ahora va a salir la publicación, espero que ya en septiembre podamos presentar el libro, ¿no? Y tuve la oportunidad con ese proyecto de entrevistar también a canarios y a canarias que viven actualmente en Guinea Ecuatorial, que viven en Mauritania, en Senegal, en Cabo Verde, etcétera, ¿no? En otros países africanos. Y les puedo asegurar que son cientos, ¿eh? Es decir, que no es una migración que se haya parado ni mucho menos. Ahora tiene otro carácter que el que tenía en la década de los 50, ¿no? Que es a finales de los 50, 60, que es de cuando es esta foto, ¿no? Aparte de esas, tenemos otras fotos, no solo de Guinea Ecuatorial o de las posesiones españolas, sino de los canarios y las canarias que estuvieron en Liberia, en Sierra Leona, que estuvieron en concesionarios de coches, que estuvieron en dispensarios de medicinas, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de esta foto. No solo hombres, sino también mujeres que se decidieron a emigrar, ¿no? Antes y después de las independencias africanas, ¿no? Esta foto también es de una colección privada. Yo les decía que casi todo en la presentación era de colección pública, pero había algo privado. Pero nosotros también tenemos la suerte en Canarias de contar con la FEDAC, con la sección de artesanía del Cabildo de Gran Canaria, una de cuyas áreas es el área fotográfica, que efectivamente conserva fotografías, estamos hablando de miles de fotografías en fondos públicos de Canarias. Yo diría casi que cientos de miles de fotografías en fondos públicos de Canarias, pero que también dispone de fotografías desde el siglo XIX hasta la actualidad de canarios que fueron a África o de foráneos de Canarias, pero que esos foráneos se asientan en Canarias y dejan las fotografías aquí, ¿no? Y también las tenemos desde el norte de África, desde Marruecos hasta Senegal, hasta Guinea Conakry, hasta Guinea Ecuatorial, hasta Angola, hasta Sudáfrica, ¿no? Es decir, en todos los países, ¿no? No traje, porque no era realmente objeto de este seminario, pero muchos de esos canarios también y de esas canarias, al regreso, cuando regresan a Canarias, escriben sus vivencias a modo de memorias de África, ¿eh?
a modo de Memorias de África. Y tenemos varios libros publicados sobre las vivencias de los canarios en África, tanto en el Sáhara como en África subsahariana, mayoritariamente sobre Guinea Ecuatorial, en el caso de África subsahariana. Pero recuerdo algunos, por cierto, algunas de las personas que vivieron en África fueron y son artistas significativos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Canaria, en la palmera, Elsa López, ¿no? Que vivió en Guinea Ecuatorial y tiene escritos y tiene novelas sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Y después estaba pensando también, por poner otro ejemplo, en la familia Gallardo, que se fue a Guinea y que uno de los hermanos del artista, que se llama Carlos Gallardo, tiene un libro que se titula Cartas desde Guinea, pero no es Guinea Ecuatorial, es Guinea Conakry. Se van a una plantación en mitad del corazón de Guinea Conakry, en la década de los 50, de los 60, y a su regreso escribe un libro, ¿no? Recuerdo de ese libro, por ejemplo, que una de las cosas que menciona, y era interesante, era que ellos habían enviado plantones de piñas tropicales al sur de Gran Canaria, a la zona de Puerto Rico, que yo sepa, no se da, no conozco que se dé, pero el caso es que incluso intentaron, al menos, ¿no?, la plantación de piñas tropicales desde Guinea Conakry, ¿no?, a Canarias, ¿no? Es uno de los aspectos que aparecen en ese libro, ¿no? Claro, por ejemplo, a Guinea Ecuatorial, la mayor presencia y la mayor parte de las fotografías son del momento de la colonización, pero también las hay de después. Lo que quería decir con la FEDAC. Por ejemplo, de la FEDAC tenemos también en todos los países y además de extranjeros. Por ejemplo, aparecen fotografías de espías alemanes durante el periodo de la Guerra Civil Española, que están en Canarias actuando, pero que también tienen objetivos en Guinea Ecuatorial. Entonces hacen viajes a Guinea Ecuatorial y hacen la fotografía. Y se conservan en la FEDAC, ¿no? Quiero decir que el repertorio fotográfico y el patrimonio fotográfico es amplísimo, riquísimo y en general bien conservado, ¿eh? También tengo que decir. Insisto que no solo el patrimonio fotográfico, sino todo lo que en manos privadas, todos los recuerdos y materiales, todos los recuerdos materiales que se trajeron consigo en sus maletas cuando pudieron traerse algo en las maletas, porque a veces no siempre fue así, como a veces, por ejemplo, la gran evacuación de Guinea Ecuatorial en 1969, ¿no? Bueno, esta imagen también es una fotografía ya de los años 70 de Pino, que, después de la independencia de Guinea Ecuatorial, ella y su marido, Pelayo, que son de Telde, del Valle de los Nueve, acuden a Guinea Ecuatorial y se les acepta porque es mano de obra cualificada. Es decir, él es ingeniero y ella se dedica a dar clases, ¿no? Es maestra. Bueno, sí, era maestra. Entonces, pues vemos la foto con sus alumnos en Guinea Ecuatorial en la década de los 70, ¿no? Y por eso digo que también a veces, si comparamos, por ejemplo, esta imagen con la anterior de los vecinos del Palmar de Teror, pues tiene un significado diferente, porque son épocas diferentes también, ¿no? Y también traje esta, que son fundamentalmente conejeros de Lanzarote en Nuedibú. Y ahí aparecen los soldados del fuerte en plena faena del chinchorro, arte de pesca canario. Al fondo se ve la factoría, ¿vale? Eso. Como este chinchorro no lo utilizan, no es de una playa de Lanzarote, están en Mauritania, ¿vale? Y también tenemos, esta sí está en un fondo público y esta también, ¿vale? Es otra de las fotografías que está en este caso en el archivo municipal de Santa Cruz de la Palma. No, esta está en el archivo insular, no, archivo municipal de Santa Cruz de la Palma en la iglesia, lo que era antes el convento de San Francisco. Recuerdan ayer que les decía que también teníamos africanas en Canarias que
podíamos detectarla ya de forma tardía en el siglo XIX, ¿no? Esto es una fotografía de finales del siglo XIX, en donde aparece una muchacha, pues, africana o mulata al menos, que coge a un niño en brazos. El niño está muerto, por eso aparece ella en la fotografía, ¿no? Es una fotografía de una familia burguesa que lo que hace es, pues, retratar al niño que está fallecido, ¿no? Pero lo que nos está hablando también es de la presencia, todavía para el siglo XIX. Recuerden que ayer decíamos que la esclavitud empieza a entrar en crisis en Canarias en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Y sobre todo en el siglo XVIII ya se disipa. Y aquí, sin embargo, tenemos esa fotografía, ¿no? Que forma también parte de nuestro patrimonio, porque además me interesa también la forma en la que está vestida, ¿eh? Quiero decir, no está vestido, el modo en la que va vestida la mujer no es una forma argentina, ni es una forma inglesa, está vestida a la canaria, para finales del siglo XIX. Y luego también traje otra fotografía, la última, que recuerden que ayer les estaba comentando que esa población afrodescendiente en Canarias se mezcló. Y que hablábamos, por ejemplo, de la aldea de los negros, ¿verdad? En el barranco de Tirajana, y les decía, justo en este lugar, en el barranco de Tirajana, sobrevivió población descendiente de la población libre africana que se asienta en esa zona, desde Agüime, que a su vez había sido esclavos en Agüime, bueno, en el municipio de Agüime, con anterioridad, todavía pervive por lo menos hasta el siglo XX, ¿no? Por lo menos hasta el siglo XX. Ella es Lola, le dice Lola la Negra, que era la matrona de la zona de Tirajana, y que ayudó a traer al mundo, pues, a cientos de niños, ¿no? Y ya falleció, pero era una de las últimas descendientes de esa corriente de afrodescendientes en Canarias, ¿no? No era, es verdad que nosotros en Canarias tenemos comunidades que llegaron después, como los guineoecuatorianos, que también comentábamos ayer, pero en este caso no, era la última descendiente de esa población africana que llega en el siglo XVI, principios del siglo XVII. En Canarias también tenemos otro tipo de patrimonio pictórico, que no es que refleje, por lo menos una parte, no es que refleje exactamente lo que ocurría en Canarias. Nosotros vimos el martes también este tipo de patrimonio para América, ¿verdad? Los cuadros de castas, ¿no? Como existían diferentes castas que en función del color de la piel que se mezclaban, ¿no? Pues por ejemplo aquí, ¿no? De negro e india sale una loba, ¿no? ¿Qué pasa? Que este patrimonio también, algunos de estos cuadros, que no son aplicables exactamente a la sociedad de la Canarias del siglo XVI, XVII o XVIII, en donde sí existían diferencias por el color de la piel, pero que no eran tan acusadas como en América, pues este tipo de patrimonio, por ejemplo, lo tenemos en Canarias. Esto en concreto está en la Casa de Colón, este cuadro. Y no es el único tampoco que aparece relacionado con África en la Casa de Colón, que además dispone de bastante cartografía en donde figura el continente africano, ¿no? Es decir, que tenemos, como vemos, un poquito de todo, ¿no? O este cuadro que está en manos privadas, que de la familia Cologan, del siglo XVIII, en donde aparece un sirviente negro, ¿vale? Probablemente esclavo también, ¿sí? Y que realza pues el carácter nobiliario, ¿no? de este personaje, ricamente vestido, eso sí. O tenemos otras imágenes a veces en lugares públicos y en lugares privados también, que pasan un poco desapercibidos, ¿no? Desapercibidos, pero que también forman parte de nuestro patrimonio, sobre todo por la antigüedad que tienen, ¿no? Como por ejemplo las cajetillas de tabaco, ¿no? Como esta de la nobleza, ¿no? En donde aparecen representados todos los continentes y aparece representado África, también.
En este caso está en uno de los museos de la ciudad de La Laguna, que es un museo así como antropológico y que está en donde aparecen estas representaciones. ¿Tienen alguna otra? No, no tienen mucho más, pero bueno, tienen esta desde luego. No hay en Canarias, yo por lo menos no he visto muchas representaciones de los continentes, alegorías de los continentes, que si vemos, por ejemplo, pues los palacios reales, por ejemplo, ¿no? de España, en donde aparece la alegoría de África, de Asia, de América, pero sí los tenemos, por ejemplo, en este tipo de objetos o incluso a veces en cartografía, pero no como cuadro pictórico. Yo por lo menos no los he detectado, al menos en fondos públicos, ¿no? Hay otro tipo de objetos que también los tenemos a nuestra disposición en el caso de Canarias, ¿no? Por ejemplo, objetos de armas de africanos, ¿no? Armas de africanos. Por ejemplo, en el Museo Militar de Santa Cruz de Tenerife tienen una colección, además está muy bien porque, bueno, un buen museo militar, con diferentes temáticas, y hay temáticas africanas en donde aparecen salas del Sahara Español, de Sidi Ifni, de armas, y entre esas armas, por ejemplo, aparecen no solo de Guinea Ecuatorial, sino otras armas del continente africano, ¿no? Armas tradicionales, ¿no? Aparecen medallas también, aparecen recordatorios, no solo en el Museo Militar de Santa Cruz de Tenerife, sino en el Museo Naval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Luego pondremos también alguna imagen tanto de uno como de otro, ¿vale? Por eso estamos abriendo el abanico de las posibilidades de lo que nos podemos encontrar. Si se fijan, estamos combinando, ¿no? Estamos combinando patrimonio canario relacionado con África y patrimonio africano en Canarias, como vimos en las máscaras, como vimos, por ejemplo, o como vemos, por ejemplo, en esta fotografía también, ¿no? Sí. Vale. Otro patrimonio muy abundante en Canarias, en este caso relacionado con África del Norte, es el de nuestras fortalezas, el de nuestras torres, el de nuestros baluartes que se conservan, ¿no? Es un patrimonio muy abundante y muy relacionado con el norte de África porque uno de los fenómenos cruciales, fundamentales, sin los cuales es imposible conocer la historia de Canarias y que afecta al archipiélago, es el corsarismo berberisco. Nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando vimos el patrimonio documental ayer, ¿verdad? Hablábamos incluso de algunas incursiones corsarias en el puerto de Arrecife de Lanzarote. El corsarismo berberisco afecta a Canarias desde la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XIX prácticamente. Incluso más allá, de forma esporádica. Para que entendamos la importancia que tuvo el corsarismo, brevemente, no voy a dar una charla de corsarismo ahora, ¿verdad? Pero la importancia que tenía el corsarismo berberisco, tenemos que entender que todos los años, prácticamente todos los años, durante casi 300 años, se sufrieron las incursiones de estos corsarios que afectaron sobre todo al tránsito marítimo entre las islas, también a las pesquerías de los canarios en el banco sahariano. Pero también hay incursiones de los corsarios en zonas poco pobladas de las islas, por ejemplo, del sur de Gran Canaria, desde Telde hasta la aldea era terreno libre para los corsarios. Sin irnos demasiado lejos, aquí en Maspalomas hay en numerosas ocasiones los corsarios berberiscos recalaban para tomar agua, para avituallarse de leña, para descansar, porque era una zona que no estaba habitada. Y desde luego en otras islas. Lo mismo ocurre en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Gomera, en zonas poco pobladas. Ahí hacen incursiones y en esas incursiones capturan pues las mercancías que pueden y personas. Las llevan a Berbería para pedir un rescate. Son cautivos. Pero aparte de esas pequeñas incursiones, durante el siglo XVI, durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, desde Berbería, con los dos principales centros, el de Argel y el de Salé, no son los únicos, pero son los principales centros, el de Argel y el de Salé, realizan grandes incursiones
grandes pillajes sobre islas enteras. Podemos hablar de los pillajes sobre Lanzarote, sobre Fuerteventura, sobre parte de La Gomera también. ¿Vale? Aparte de esas pequeñas incursiones que afectan prácticamente a todas las islas, los corsarios berberiscos desembarcaron miles de personas para asaltar y saquear las islas. ¿Vale? El caso más significativo quizás es la isla de Lanzarote. Desde 1569 empiezan las primeras grandes incursiones, ¿no? Una persona que hubiese vivido entre 1569 y 1618 en Lanzarote podía haber sido capturado hasta 4 veces en la isla de Lanzarote y llevado a Argel y llevado a Salé. Y si tenía dinero tenía que pagar. De hecho, parte de la documentación que conservamos también se refiere al pago de esos rescates por parte de los familiares que quedaron aquí y que querían pagar el rescate de sus seres queridos. Hay también otra documentación que es muy interesante, y en esa estamos también trabajando ahora, que está en Canarias, pero que no solo se refiere a las incursiones de esos corsarios en Canarias, sino al revés, a las incursiones de los canarios en la costa de Berbería, las cabalgadas, hasta que son prohibidas por Felipe II en 1572, aunque después de esa fecha se organizan algunas puntuales, y a otro tipo de contactos no violentos en la tierra de frontera, justo en la frontera, en el litoral inmediato del sur de Marruecos y del norte del Sáhara, que es un contacto precioso. Es como, ¿qué les digo yo? Como las películas que hemos visto de Bailando con Lobos, de esos contactos en la frontera en el oeste americano, pues lo mismo está recogido en la documentación en Canarias. Es decir, los norteamericanos y la conquista del oeste no es original, ya existía también aquí. Y las películas de corsarios del Caribe tampoco eran originales, tanto del norte de Europa, los corsarios norte-europeos, como los norteafricanos y más tarde los de Latinoamérica, ¿no? Parte de ese patrimonio se relacionan precisamente con esas incursiones corsarias. Uno de estos castillos es el que tenemos en imagen, que es, después de un par de minutos igual saben localizar. Están alto, están en reformas ahora. Es el de Guanapay, en Lanzarote. El castillo de Guanapay se erige al finalizar la conquista, ¿no?, de Lanzarote, en la gran aldea, ¿no?, en Teguise. Pero sufrió las incursiones y fue tomado por los berberiscos en varias ocasiones, porque en principio se refugiaban en lo alto de la montaña, en lo alto del castillo, pero la fuerza berberisca era tal que pudieron tomar en varias ocasiones este castillo, ¿no? Y fue saqueado y vuelto a reformar, ¿no? Otro ejemplo también en Lanzarote es el de este castillo, que es el de San Gabriel, que está también en el puerto de Arrecife de Lanzarote y que hoy tiene un museo municipal que también tiene un museo de la ciudad de Arrecife y que también tiene alguna pequeña vinculación a alguna de sus colecciones con África también, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de corsarios, por ejemplo, cuando habla de algún tipo de cerámica que también está dentro del museo. El documento que nosotros vimos ayer, en el que mataban al capitán del puerto de Arrecife, el capitán estaba en el castillo de San Gabriel, y también fue saqueado en varias ocasiones, ¿no? Un importante castillo, pero no evitó a veces los enfrentamientos con los berberiscos, ¿no? O este otro, que también está en Lanzarote, que es el castillo de las Coloradas, el castillo del Águila, la Torre del Águila, que se parece mucho a la Torre de Tostón de Caleta Fuste, porque cumplen el mismo objetivo. Son pequeñas torres, pequeñas torretas, que lo que trataban de hacer era proteger no de una gran invasión, sino de la agresión de una embarcación corsaria berberisca, pues por ejemplo en este caso a las salinas que estaban en su base, ¿no? O a veces a las caleras, o a veces es un puerto por el que sale cereal, ¿no? Por ejemplo,
una torre también parecida la tendríamos aquí en Gran Canaria, que sería la Torre de Gando, que todavía subsiste, que la torre del siglo XVIII, ¿no? Y que también era para proteger la llegada de los canarios que faenaban en el banco pesquero sahariano con una torre defensiva. O se parece también un poquito, en menor medida, porque estas son posteriores y la que voy a nombrar es anterior, a la Torre de San Pedro, la Torre de San Cristóbal en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Y otras en otras islas, ¿no? En cualquier caso, todas estas que estamos nombrando, pues tuvieron ataques y se defendieron, a veces sí, a veces con poco éxito, de esas agresiones berberiscas. Otro de los edificios que también traje, es por ponerles algunos ejemplos, podría seguir poniendo, pero tampoco nos vamos a alargar con este tema de las fortificaciones, pero para que vean que sí existe un patrimonio no africano, pero sí relacionado con África, en este caso con África del Norte, ¿no? Esta es la Casa Fuerte de Adeje, en Tenerife, que está en el interior de Tenerife, está en Adeje, y sin embargo hay una incursión berberisca que llega hasta las puertas de la Casa de Fuerte de Adeje. Aquí sí rechazan a esa incursión, pero que incluso esas incursiones en zonas poco pobladas podían adentrarse pues decenas de kilómetros para obtener su objetivo, para obtener su presa, obtener, o bien cautivos, como decíamos, obtener las riquezas que podía albergar estas poblaciones, ¿no? Y por tanto están relacionadas, claro que sí, con los ataques berberiscos. No es el único patrimonio relacionado con los ataques berberiscos. Aparte de las fortalezas, hay otro tipo de patrimonio, a veces pictórico, ¿no? No es el que más abunda, pero lo hay y es muy interesante también, ¿no? Como por ejemplo, este cuadro que es un voto marinero, es una donación de un marinero, bueno, del armador, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, por haberse salvado de la agresión de un ataque corsario berberisco. Recuerden que las agresiones a embarcaciones mercantes era muy habitual. Les estaba diciendo que todos los años prácticamente teníamos varias capturas de embarcaciones y de prisioneros por parte de los berberiscos en estas centurias, ¿no? Este es un caso un poco excepcional, lo que representa, les leo, ¿no? Dice, el 30 de agosto de 1704 salió de La Habana el capitán Juan Estrella en el navío nombrado Nuestra Señora del Sagrario y San José, y navegando 56 días hasta Naga, que es la punta de Naga, en Tenerife, con un navío argelino de turcos. Recuerden que Argel estaba bajo la órbita del Imperio Otomano. A la vista de una ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Taganana, y habiéndoseles abordado y guerreando, creo que pone 3 horas, luego que invocaron esta señora, cesó el combate, quedándoles muchos muertos y de los nuestros no más de 3 heridos. Es decir, hay una agresión de corsario berberisco de la que los cristianos salen victoriosos, los canarios, porque realmente el armador era de La Palma y por eso la donación se hace a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en La Palma, ¿no? Este ataque, de todas formas, es un poco, tengo que decir para situarlo, es un poco inusual. Los corsarios berberiscos lo que atacaban fundamentalmente eran embarcaciones del comercio regional, ¿no? Del comercio entre islas, entre las Islas Canarias, o también a veces del comercio entre las islas con Madeira, por ejemplo, o embarcaciones de la pesca. Porque ya les digo, en la embarcación berberisca realizaba ataques rápidos con embarcaciones no muy voluminosas, por sorpresa. Entonces, este tipo de embarcaciones, los navíos que se dirigían a India tenían más defensa, estaban artillados. Por eso también los rechazan, porque son capaces de rechazarlo. No es muy usual que los navíos berberiscos atacasen y sobre todo saliesen con éxito de ese ataque de una embarcación del comercio con India, porque aparte que muchas veces venían en convoy, otras veces que estaban bien pertrechadas. Entonces... pero bueno, y por eso este cuadro, la verdad que es muy significativo dentro de una parte de la historia de Canarias, ¿no? Y tiene que ver también con los sucesos y las relaciones del archipiélago con Canarias, ¿no?
Bueno, esta es la iglesia de Fuencaliente y la traigo por una relación que no, si la vemos la verdad que no quedamos en ella, ¿no? Y es la siguiente, en algunas de esas incursiones de esos corsarios berberiscos a las islas, no las grandes invasiones, sino las pequeñas incursiones, a veces esas incursiones de los corsarios salían mal. A veces la milicia caía sobre ellos y les detenían, los cautivaban. Entonces, en el caso de Fuencaliente, cautivaron a uno de los moriscos y fue vendido para financiar parte de la obra de la iglesia de Fuencaliente. Quiero decir que como estos sucesos también tenemos más en el archipiélago, ¿no? Y en el caso de La Palma también, por supuesto. No solo con el tema de las iglesias, sino incluso ayer vimos la toponimia, a veces aparecen apellidos incluso vinculados a la presencia de moriscos en Canarias, ¿no? Yéndonos a la isla más lejana a La Palma, a Lanzarote, tenemos detrás de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Teguise, que ya hemos visto el castillo de Guanapay, de hecho toda Teguise fue asaltada por los corsarios berberiscos, el Callejón de la Sangre. Ayer vimos el Callejón de las Negras, ¿recuerdan? En Santa Cruz de la Palma. Este es el Callejón de la Sangre. El Callejón de la Sangre se llama así porque durante esos saqueos de los berberiscos, antes de que cayese la villa, los lanzaroteños cayeron sobre un grupo numeroso, decenas, de moriscos, creo que eran 40 y pico, digo decenas porque no recuerdo el número exacto en estos momentos, ¿no? Y los abatieron, los mataron. En el siglo XIX hacen obras en Teguise y aparecen los esqueletos por lo menos de parte de esos berberiscos que habían sido ejecutados durante los asaltos a Teguise, ¿no? Y por eso este callejón se llama el Callejón de la Sangre. Tiene su placa, tiene su cartel explicando también toda la historia de su nombre, ¿no? Y forma parte también, claro, de nuestro patrimonio urbano, de nuestro patrimonio popular relacionado con África, en este caso con el norte de África. Otro de los lugares emblemáticos para el turismo en Canarias y de Lanzarote es la Cueva de los Verdes. La Cueva de los Verdes. En la Cueva de los Verdes se refugiaban los lanzaroteños cuando llegaban los asaltantes berberiscos. En la expedición de 1618, algunos de los berberiscos que habían sido capturados como esclavos y llevados a Lanzarote, comunican a los asaltantes que la población, una parte de la población lanzaroteña, estaba refugiada en la Cueva de los Verdes. Y le dicen la forma de entrar a la Cueva de los Verdes. Entonces, ¿qué ocurre? Los berberiscos en 1618 capturan pues prácticamente a 1000 personas que se las llevan hacia Argel. Aunque muchas son rescatadas en el estrecho de Gibraltar y otras son rescatadas mediante el pago de dinero. Por cierto, en la Cueva de los Verdes ha aparecido material arqueológico de las personas que se refugiaban durante los asaltos de la Cueva de los Verdes. Y entre otros materiales que custodia también el Cabildo de Lanzarote, son centenares de monedas, aparece un tesoro de monedas. La gente cuando se iba a la Cueva de los Verdes se llevaba lo que podía y alguien pues se llevó las monedas que aparecieron, y por lo menos estas, y están custodiadas por el Cabildo de Lanzarote. Son fundamentalmente monedas de plata, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que el patrimonio relacionado con los corsarios berberiscos es muy abundante en patrimonio arquitectónico, en patrimonio pictórico, en patrimonio escultórico también. Quizás el escultórico diría que quizás que es de los más importantes, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, nosotros en Canarias teníamos y tenemos, ahora más escondidos y algunos extraviados, muchos Santiago Matamoros.
Santiago es el patrón de España, se presenta, se aparece supuestamente en la batalla de Clavijo y derrota a las tropas musulmanas en la península ibérica, ¿no? Es decir, el Santiago no está haciendo referencia en principio al norte de África, está haciendo referencia a las luchas en la península entre cristianos y musulmanes. Pero es que en Canarias no hay al andaluz. Es decir, la referencia, lo que se visualiza es la imagen del héroe cristiano que está derrotando a los berberiscos que nos están asaltando todos los años. Eso es lo que se refleja el Santiago Matamoros. Es verdad que en la actualidad, en muchas iglesias, en muchas ermitas, el Santiago Matamoros ya ha quedado para adentro, para los museos, no siempre, y que bueno, ahí no entro ni salgo, es una cuestión a debatir, y es un Santiago peregrino, ¿no? Se ha convertido en un Santiago peregrino en las iglesias, en muchas iglesias, ¿no? Pero en los museos pues sí se conserva. También a veces no en los museos, a veces están ocultos en las sacristías, como hemos podido averiguar en este estudio, ¿no? En este caso es uno de los moros, fíjense que tiene la sangre, ¿no? En la sien, de un Santiago Matamoros en Taíche. ¿Vale? Está el Santiago, pero los moros no están. O, por ejemplo, estos que forman parte de los moros de Santiago Matamoros, que están en la sacristía, realmente eran 3 cabezas, que están en la iglesia de la Concesión de Santa Cruz de Tenerife. Digo que eran 3 cabezas porque había un tercer moro que era negro, pero con una de las avenidas del barranco que inundó la iglesia, pues se perdió y quedan estas 2 cabezas, ¿no? Que hay que restaurar también, ¿no? En Gran Canaria, ¿dónde tenemos Santiago Matamoros? ¿En dónde? En Galdar, sí. ¿Y en dónde más? Y en Tunte, ¿no? En Tunte. Por lo menos esos 2, ¿no? Claro. En Galdar, si se fijan, el Santiago que está en la iglesia no tiene moros. No tiene moros. Porque el Santiago Matamoros, es decir, los moros, están en el interior, en el museo de arte sacro de Galdar, ¿no? En Tunte sí están expuestos. Están puestos el Santiago Matamoros y Santiago Chico, con los moros siempre, claro, a los pies de los caballos, ensangrentados. Y creo que esta iconografía es muy interesante porque lo que estaba explicitando es quiénes eran los enemigos tradicionales, es decir, ¿quiénes eran nuestros vecinos? Nosotros les asaltábamos a ellos y ellos a nosotros. Entonces teníamos que tener referentes heroicos que explicasen esa situación. Por eso les decía, sí, Santiago es peninsular, pero es que en Canarias no es peninsular. Los moros aquí no son andalusíes, son de Salé, son de Argel. Es a lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Y los tenemos pues también prácticamente por todas las islas, ¿no? También tengo que decir que obviamente una parte importante de las piezas, de las imágenes y de los cuadros que conservamos en iglesias y en ermitas se ha perdido. Se ha perdido por deterioro, por incendios, por ventas, por robos, etcétera, ¿vale? Se han perdido. Por desgracia, se han perdido. Este también es otro de los Santiago Matamoros. Este está en Lanzarote, en la iglesia de la Jeria. Y bueno, es también un cuadro de origen canario, de un pintor popular, ¿no? Lo digo por la calidad del cuadro, pero sí aparece, pero más que la calidad del cuadro, lo que sí creo que es muy interesante es eso, ¿no? La representación de el Santiago triunfante con el escudo, la espada, ese caballo blanco, las cabezas cortadas ya directamente de los moros y en una isla como Lanzarote que justo era la que más había sufrido los ataques de los berberiscos, ¿no? Otra representación, en este caso es intangible, y que forma también parte de nuestro patrimonio y que se relaciona con el norte de África, es la representación de la librea. La librea.
por ejemplo, en Valleguerra, en Tenerife. ¿Eh? La librea es una conmemoración de la batalla de Lepanto, es decir, del triunfo de la cristiandad sobre el Islam en Lepanto, 1571. ¿Vale? Es decir, en teoría tampoco tiene que ver con África, pero es que aquí las libreas que se representaban hacen las veces de lo que estábamos comentando con Santiago Matamoros. Sí, sí, muy bien, la conmemoración de Lepanto, pero yo lo que estoy es defendiéndome de los vecinos. ¿Eh? Es decir, aquí es el triunfo del cristianismo frente al Islam con los vecinos. A mí los de Lepanto me quedan muy lejos. ¿Eh? Es como cuando vimos un poco el primer día el Chiloli de Sao Tomé, que hacía referencia a una obra renacentista europea, pero que ellos adaptaron. ¿Vale? Aquí es lo mismo también. ¿Vale? Y tenemos, pues eso, representaciones de esas libreas. Les voy a poner, quizás antes de hacer el descanso, un poco para que expliquen lo que es la librea. Abrir compuertas, disparar, fuego. A ver. ¡Cargar cañones! Bueno, la librea de Tegueste es una manifestación religiosa que se celebra en el mes de septiembre bajo la advocación de la Virgen de los Remedios. Una virgen, una vocación mariana que está relacionada con, digamos, el tratamiento de los cautivos, el rescate de cautivos por parte de los piratas, con lo cual estamos dándole ya un directo origen a lo que significa la librea de Tegueste. De frente, paso ordinario. ¡Al! Barcos, danza y la librea. El origen de la librea es un elemento que, digamos, se relaciona con los trajes. Las libreas de la isla, muchas de ellas, son diferentes. Es la lucha del bien contra el mal, pero los trajes son los que marcan el nombre de librea. Amigos, aquí a este pueblo tan bonito. Y yo que... En el caso de Tegueste, las libreas se asocian a las milicias que desde finales del siglo XVI se encargan de la defensa de las islas. Hasta 1888 no existen cuerpos militares, con lo cual las representaciones que ocurren en esta plaza son de soldados con su capitán. Son, digamos, los que se encargan de la defensa de la isla. La librea básicamente se trata de la lucha entre el bien y el mal. Y la Virgen de los Remedios, digamos, es la intersectora, la que digamos, ayuda a que estos males representados en los barcos que vienen desde el mar, digamos, sean erradicados con, digamos, la ayuda de la librea. Parece. Aprovechen bien el día. Pues bueno, Manuel, otro día. Abrir compuertas, disparar, fuego. ¡Cargar cañones! ¡Fuego! Segunda batería, preparada. Si vos levante, disparar. Ahora, fuego. ¡Milicianos! Bueno, lo dejamos aquí Y bueno, lo que les estaba comentando, ¿no? Que la librea no solo se da en Tegueste, se da en otros lugares y aparte tenemos otro patrimonio asociado a patrimonio intangible, a otro patrimonio tangible, ¿no? Como por ejemplo en representaciones de azulejos, en representaciones de vidrieras también, o de grafitis también, incluso, ¿no? En algunas de las localidades de Tenerife. Y obedece a lo que estábamos comentando de esa utilización de un hecho no africano, pero que se asocie, como acaba de explicar perfectamente, a los ataques berberiscos, ¿no? Al cristianismo contra el Islam, ¿no? Vale, son las 6:10. Si les parece, hacemos el
los 5 minutos de descanso? ¿Sí? Venga, perfecto. Hacemos los 5 minutos de descanso ahora y continuamos. Vale. Bueno, continuamos con nuestra sesión. Estábamos hablando de la librea en la isla de Tenerife y en qué consistía y qué vinculación tenía con el continente africano, ¿no? Otro tipo de patrimonio, que es material, que es arqueológico y que ahora se está excavando realmente, es el patrimonio de los lugares donde vivieron la población berberisca, capturada como esclavas, en islas, por ejemplo, como Lanzarote o como Fuerteventura. Por ejemplo, en el poblado de Fiquinineo, que se está excavando en la actualidad. Se está excavando en la actualidad. Y están apareciendo, pues, estructuras, diferentes estructuras. Es un hábitat disperso, está en el Hable, entre So y Teguise, y era un lugar habitacional de mayor concentración, es decir, los esclavos estaban por toda Lanzarote, pero en Fiquinineo se guardaban, había presencia tanto indígena como de norteafricanos. Hay poblaciones como por ejemplo So, en donde no tenemos esos restos, ¿verdad? Pero que So es una población que se crea básicamente con población norteafricana, en la isla de Lanzarote. Y después tenemos otras representaciones que creo que no les traje, que es la cerámica del Mojón, que es de que recoge también la tradición norteafricana y que es una cerámica muy valiosa en Lanzarote, muy destacada en Lanzarote, ¿no? Y que en donde, bueno, se combinan diferentes técnicas, pero desde luego también técnicas y decoraciones norteafricanas, ¿no? En los museos, por ejemplo, de Lanzarote encontramos cerámica del Mojón, en donde aparece precisamente esa decoración que es muy similar a otras decoraciones del norte de África, ¿no? En Fuerteventura hay en Tuineje, a los habitantes de Tuineje se les dice, o se les decía, los moros. Y tenemos próximo a Tuineje también el poblado de los moriscos, que aquí vemos una foto general, pero presentan varias estructuras. Es verdad que no está habitado ya, pero es bastante amplio. Es decir, este no se está excavando, pero se debería excavar, porque creo que podríamos encontrar numerosos elementos que además se ven a veces en superficie incluso, ¿no? Entonces, es un poco para que veamos que también tenemos incluso patrimonio de hábitat, ¿no? De lugares habitacionales donde vivió población africana, ¿no? Por ejemplo en Lanzarote o por ejemplo en Fuerteventura. Otro lugar que también se relaciona con el norte de África y que lo tenemos aquí en Gran Canaria es la calle de la Peregrina. La calle de la Peregrina. También no les he hablado de otra calle que está en Telde, que también tiene que ver con el norte de África, que aunque el cartel ponía la calle de la Barbería, en el barrio de San Gregorio, es la calle de la Berbería, porque ahí se asentaba también un núcleo importante de población berberisca, ¿no? De población que había llegado como esclavos fundamentalmente. En la calle de la Peregrina lleva el nombre precisamente por la mujer que durante gran parte de su vida está tratando de conseguir el rescate para su marido, que había sido capturado en los tránsitos los tránsitos de navegación de Canarias, ¿no? Y por eso se le llama la calle de la Peregrina. Es decir, que también tenemos leyendas asociadas a numerosas, o por lo menos a bastantes calles tradicionales en Canarias, ¿no? Como por ejemplo en Gran Canaria. Y aparte de la presencia norteafricana en la etapa moderna, que es fundamentalmente de lo que hemos hablado en los últimos minutos, también tenemos un patrimonio asociado a la presencia de los norteafricanos en la última centuria, ¿no? en el siglo XX. Por ejemplo, en La Palma, en donde hay presencia de norteafricanos a principios de la década de los
30 trabajando incluso para las obras de carreteras en la zona oeste de La Palma, o por ejemplo en Gran Canaria. Esto es... No. Esto es en Gran Canaria. Y cerquita de aquí. Esto es el Parque de los Moros, en Agüimes, y es la escultura del Tabor. ¿Sí? ¿Vale? El Tabor era un cuerpo, bueno, eran militares norteafricanos que al final de la guerra civil, del periodo de la guerra civil, porque aquí hubo represión, pero no hubo guerra civil, se instalan en Agüimes. Y de hecho, algunos de ellos se quedaron para siempre ahí, otros regresaron, algunos de ellos se quedaron allí, echaron raíces, tuvieron familia allí, ¿no? Y hoy en día pues se les ha dedicado una escultura y una plaza, que es la escultura del Tabor, en la Plaza de los Moros de Agüimes también. Por eso les decía que a veces pasamos por delante y ni nos damos cuenta, ¿no? Y fíjense que llevamos ya unas cuantas fotografías, casi 90 fotografías, es lo que llevamos. Tenemos bastantes más, pero para esta presentación. Pero fíjense cómo están presentes prácticamente, hemos hablado de todas las islas, de muchos de los municipios, de muchos pueblos, y es esa presencia que es constante, ¿no? En el caso de los norteafricanos, como estamos viendo ahora, ¿no? También otro patrimonio relacionado con el norte de África en el último siglo es el patrimonio relacionado con las pesquerías, al Sáhara, al Banco Sahariano. Realmente las pesquerías hacia el Banco Sahariano no eran nuevas. En la etapa moderna tenemos o se realizaron innumerables pesquerías, sobre todo desde Gran Canaria, y a partir del siglo XIX, bueno, de todas las islas, pero fundamentalmente de Gran Canaria, a partir del siglo XIX de Gran Canaria y de Lanzarote. De la etapa moderna, por ejemplo, conservamos algunos grabados, como el de Berthelot sobre las pesquerías canarias, ¿no?, del siglo XVIII, que no tengo la imagen aquí. Y del siglo XX disponemos de numeroso material de fotografías que, como en este Museo del Mar en Arrecife, que es de un particular, pero que están en negociaciones con el Ayuntamiento de Arrecife y con el Cabildo de Lanzarote para que pueda ser visto de forma pública, ¿no? Desde luego es en Canarias, de lo que yo he visto, es el museo más impresionante de pesquería que encontramos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las cartillas de las familias que se instalaron en Nuadhibou, en Mauritania. Vemos barcos de pesca que llegaban al Sáhara, también entre islas, por supuesto, a Mauritania. Vemos boyas, vemos timones, vemos maquetas, vemos las latas que se producían con el pescado que venía de... Las latas que se producían al menos en Lanzarote, ¿no? Conserva en el museo las latas que se produjeron en Lanzarote, ¿no?, en el siglo XX. Cosa que es bastante loable para ser una iniciativa privada, ¿no? Es decir, y de alguien de una familia que con mucho ahínco ha ido recopilando todo ese material antes de que acabase en la basura, ¿no? Y la verdad que tienen un museo extraordinario. Es una cosa impresionante y ojalá que desde las instituciones lanzaroteñas pues se les dé cabida en el lugar que se merece, ¿no? Porque ahora el lugar donde está recogido, bueno, es provisional, digamos que es provisional, ¿vale? Aquí en Gran Canaria, por ejemplo, que contamos con una larga tradición y que existían factorías, por ejemplo, aparte de las salinas que existían por toda la isla, ¿no?, y que han ido a menos y que se relacionan también con berbería, existían factorías, pues por ejemplo, en toda la isleta, en Guanarteme, toda la relación del puerto también con África, y por desgracia, que yo sepa, al menos, en lugares públicos al menos, eso no se ha ido recopilando, ¿no? Hemos perdido gran parte de ese material, lo cual es una pena, ¿eh? Por eso admiro también esta labor que ha hecho esta familia para Lanzarote.
y también tenemos esculturas en Lanzarote, también en Teguise, por ejemplo, que representan, esta se llama el telá. El telá es, si no recuerdo más, es en el año 78 o 79, 1978 o 79, es un ataque por parte de los saharauis a los pescadores canarios que faenaban en el Banco Sahariano, y por tanto ellos entendían que faenaban en sus aguas jurisdiccionales sin permiso, y fueron atacados. Entonces el telá, que era el patrón del barco, en este caso logró salvar a la tripulación. Fueron amatrellados y logró salvar a la tripulación. Entonces el ayuntamiento de Teguise les brindó esta escultura, que está también enfrente justo de la biblioteca municipal de Teguise, y que tiene por tanto que ver bastante también con África y con la presencia de los canarios en la pesquería y la presencia de los canarios en el Sáhara, ¿no? Sí. Para islas como Lanzarote o para ciudades como Las Palmas, las pesquerías al Sáhara fueron cruciales. Es decir, fueron actividades, es verdad que no fue la actividad más importante de la economía canaria, pero fue un importante complemento, ¿no? Vivían decenas, cientos de familias de esas pesquerías, y teníamos una tradición pesquera importantísima, ¿no? Tradición que en gran parte ha venido a menos, ¿no? Con los acuerdos con primero la división del Sáhara, dando la parte norte a Marruecos, la parte sur a Mauritania, con los acuerdos tripartitos de Madrid, y más adelante con las negociaciones con Marruecos, y más adelante las negociaciones de la Unión Europea con Marruecos, ¿no? Sí. Bueno. Además de eso, decíamos antes, cuando explicábamos las armas, que teníamos dos museos importantísimos en Canarias de carácter militar, que era el Museo Militar de Santa Cruz de Tenerife y el Museo Naval de Las Palmas. También, tanto en el Militar de Tenerife como, no en el Museo Naval, pero sí en el Archivo Intermedio de Las Palmas, se conserva información, documentación más antigua en el de Tenerife que en Gran Canaria, sobre temas relacionados con África, y sobre todo con el norte de África. Y son muy buenos archivos en todo lo referente a corsarismo, a temas militares, a intervenciones, por ejemplo, en el Sáhara, ¿no? Aquí vemos una imagen de vestimentas, por ejemplo, que se utilizaban en el Sáhara, y con los emblemas también, o en el norte de África, y con los emblemas de esa vestimenta. Pero yo digo que en este caso, que es el de Santa Cruz de Tenerife, pues es un museo muy completo en cuanto a salas relacionadas con la presencia militar de España y de Canarias con el norte de África. Y no solo con el norte, sino, ya dije que antes, que con otros lugares, ¿no? También. O, por ejemplo, en el archivo naval de Las Palmas tenemos también las últimas banderas que se arrían, que los españoles arrían en el Ayun, Villa Cisneros, en La Güera, ¿vale? Y están ahí. Entonces, que son bastante significativas también. Entonces, también forman parte, pues, del patrimonio que se conserva en Canarias, ¿no? Si se fijan, que estamos viendo, insisto, un panorama muy general, estamos ya con un patrimonio muy, muy, muy diverso, muy diverso. Insisto en este tema porque a veces nosotros pensamos que el patrimonio interesante está fuera de aquí, y no siempre es así. Es decir, tenemos que ponerlo en valor, igual que hay otro tipo de patrimonios, pero tenemos que ponerlo en valor y decir, oye, desde luego de las comunidades españolas relacionadas con África, con el conjunto de África, no con el norte de África solo, sino con el conjunto de África, pues pienso que somos de las comunidades con más patrimonio, ¿no? Si nosotros hasta ahora hemos visto un patrimonio en la exposición muy variopinto, ahora nos vamos a concentrar en un patrimonio, en el patrimonio eclesiástico, ¿no? En el patrimonio relacionado con África,
en las iglesias y en las ermitas, que sin duda, si no es el más voluminoso en número, que ahí tengo la duda porque faltan estudios como, sobre todo para Andalucía, que es probable que el número sí supere al de Canarias. No lo sabemos porque no hay estudios para Andalucía, pero desde luego porcentualmente, en función de la población de Canarias, tenemos el patrimonio relacionado con África más rico de toda España. Es decir, la población, las representaciones de norteafricanos, como hemos visto en el caso de Santiago Matamoros, por ejemplo, y de subsaharianos en las iglesias y en las ermitas canarias, porcentualmente es el más importante de toda España. ¿Vale? Cuando vimos las representaciones o Santa Ifigenia, no vimos muchas realmente, ¿no? En América, no porque no hubiese, sino porque no daba tiempo, ¿no? Para dedicarlo el segundo día. Y yo les decía, no, es que no quiero tampoco marearles con demasiadas imágenes de América porque luego vamos a ver muchas de Canarias, ¿no? Que es un poco lo que vamos a entrar ahora. Por ejemplo, la representación más común que tenemos en Canarias es quizás la de el Baltasar, ¿no? El Baltasar negro. Tenemos abundantes epifanías en donde aparece el Baltasar negro. El Baltasar no siempre fue negro, no siempre fueron 3 los Reyes Magos, ¿verdad? También, y no siempre fueron magos, ¿no? Es decir, que hay una evolución de reyes a Reyes Magos, de 4 Reyes Magos a 3 Reyes Magos blancos, a cuando los portugueses van circunnavegando África, hay algunas imágenes como la de Baltasar, como la de San Mauro, etcétera, que se convierten en negras, ¿no? Y tiene que ver también con el mensaje de universalidad del cristianismo, ¿no? Es decir, están relacionándose con pueblos africanos, se están capturando esclavos que llegan a Andalucía, que llegan a Extremadura, que llegan a Canarias, que llegan a Portugal y se necesitan referentes dentro de la iconografía cristiana para responder a la nueva población que está llegando al Atlántico y para también la cristianización de los pueblos africanos, subsaharianos en este caso. Es cierto de todas formas que en el caso de Canarias y en otras regiones no siempre se corresponde la existencia de piezas que representan a africanos con el mayor auge de la población africana en Canarias, entre otras cosas porque decíamos antes que muchas piezas se han perdido a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero también hemos dicho que la población africana estuvo presente en Canarias pues prácticamente hasta principios del siglo XX, digo, la tonalidad, el color de piel, ¿no? Esto, por ejemplo, este Belén está en el Museo de la Catedral de Las Palmas. Hay dos belenes que se custodian en ese museo y bueno, este es uno, había uno portugués y otro, si no recuerdo mal, genovés. No, el otro no lo recuerdo ahora, pero este es el portugués, que es el más antiguo, ¿no? La adquisición y el uso de belenes es típico pues del mundo hispano, también a través del mundo hispano de Nápoles, por ejemplo, ¿no? O este, que si no recuerdo mal, está en el Museo Diocesano de Galdar, ¿vale? En donde también, aparte de esta, hay varias representaciones de africanos. Claro, no solo aparecen los baltasares, sino aparecen también los pajes que le acompañan, ¿no? Con algunos cuadros y con algunas esculturas, como por ejemplo esta Epifanía de Tijarafe, tenemos, en la isla de La Palma, tenemos que no era el lugar, es cierto, con más población africana, en el caso de Tijarafe, sí, por ejemplo, en Santa Cruz de La Palma, ¿no? Que era uno de los lugares con gran presencia de africanos. Tenemos que ver o pensar también cuando los africanos que habían sido capturados como esclavos o como esclavas llegaban a la iglesia y veían este tipo de representaciones, ¿no? Que era un poco como decir, oye, si sigo el camino que me están indicando que tengo que seguir, tengo posibilidades de promoción, ¿no? Como veíamos el segundo día con los africanos americanos, los afrodescendientes americanos que lograban
en pocos casos, pero en algunos casos lograban promocionar socialmente, ¿no? O, por ejemplo, esta Epifanía también de La Palma, esta está, si no recuerdo mal, en el de la Orden Tercera de La Palma, en donde aparece, en Santa Cruz de La Palma, en donde aparece un Baltasar y un paje. También, fíjense, otra cosa que lo podemos ver también en la siguiente fotografía, en donde el Baltasar, el paje, a diferencia de Gaspar, de Melchor, siempre aparece con un atuendo más exótico, es decir, con un turbante, con plumas, con un zarcillo, con una perla. El tratamiento también es diferente según el cuadro, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un cuadro muy fino, ¿no? En donde aparece, eso sí, vestido con sedas, con trajes ricos, ¿no? Imagínense a algún afrodescendiente o algún africano en Canarias que formaba parte de la baja de la sociedad y veía esta representación, ¿no? Veía un africano rico, ¿no? En definitiva. Entonces, bueno, que eso también va a ir variando en los diferentes tipos de representaciones de la Epifanía y en las diferentes épocas en que se pintan estos cuadros, ¿no? O, por ejemplo, esta Epifanía de Tacoronte, si no recuerdo mal, en donde aparece también el rey Baltasar, el paje. Generalmente, no siempre, en las Epifanías, Baltasar, no siempre, pero casi siempre, Baltasar es el más alejado del niño Jesús, ¿no? Van por orden y Baltasar es el... Y casi siempre también, como en este caso, las Epifanías retratan las diferentes edades del hombre y Baltasar es el hombre joven, ¿no? No es la representación del anciano, sino la representación del joven. Y aquí prácticamente representado como un emperador, ¿no? Como un rey, pero como un rey rico y poderoso, ¿vale? O por ejemplo, y claro, tenemos también diferentes orígenes, ¿no? En las representaciones de esas epifanías, ¿no? Hay epifanías que se realizan en Canarias, otras que vienen de Andalucía, de Castilla, otras que vienen de Génova, otras que vienen de Flandes, como este tríptico de Taganana, en donde también aparece un Baltasar del siglo XVI, ¿no? Que es muy bonita también, por cierto, el tríptico de Taganana. Incluso, si se fijan aquí al fondo, aunque no sé si se verá bien desde ahí, pero al fondo no se ve bien. Vale. Bueno, de todas formas, se va a ver mal igualmente, pero hay un grupo con lanzas que probablemente sea también un grupo de africanos en este cuadro, ¿vale? Que están justo situados aquí. ¿Vale? Y luego tenemos muchas representaciones también de Baltasares, vimos en belenes, en pinturas, en tallas, ¿no? Como por ejemplo esta, que está en el Museo de Arte Sacro en La Palma, en la Iglesia de las Nieves, ¿no? En la patrona de la isla de La Palma. Y bueno, a veces son piezas de vestir, ¿sí? A veces son de cuerpo entero y otras veces solo tienen pues para vestir con las telas y con los vestidos, ¿no? Otra de las imágenes con las que contamos en Canarias es el San Benito de Palermo. Tenemos varias representaciones, desde luego no le he pasado todos los Baltasares porque de veras que nos pegaríamos toda la hora poniendo Baltasares aquí en Canarias, son muchísimos. Prácticamente en casi todas las iglesias hay Baltasares, no en todas, pero bueno, en casi todas hay Baltasares. Y tenemos la representación de San Benito de Palermo, ¿no? Que como también de la iglesia de San Francisco en Santa Cruz de La Palma. Y en donde es un santo
el que decíamos ayer, el martes, cuando hablamos de Santa Ifigenia, es un santo siciliano que se expande también su devoción pues por el sur del Mediterráneo, por Canarias, por América, y está representado en diferentes iglesias. ¿Saben de algún San Benito de Palermo aquí en Gran Canaria? Hay uno, por ejemplo, en la ermita del Espíritu Santo. ¿Vale? En esa ermita hay un San Benito, en Vegueta, hay un San Benito de Palermo. ¿Vale? Pero también lo hay en La Palma, en Tenerife, en otras islas, ¿no? Vale. Esta imagen realmente tampoco sabemos en origen qué era. ¿Vale? Está claro que es un africano. La utilizan en la iglesia de San Juan de la Orotava como un rey Baltasar. ¿Vale? Lo visten como rey Baltasar, pero no nos queda claro que fuera un rey Baltasar, ¿no? Hay imágenes que realmente a veces cuesta situarlas, ¿no? y localizarlas en un contexto, ¿no? Y bueno, esta, si no recuerdo mal, era del siglo XVII, me parece, ¿vale? Que era una imagen antigua. O por ejemplo tenemos este San Benito de Palermo también en La Laguna, en la iglesia de Santa Clara, y en otras iglesias de Tenerife que también podemos encontrarlo, ¿no? Fíjense que las representaciones del San Benito, ¿no? De las que hemos visto, de esta, o la de que les decía la iglesia del Espíritu Santo, pues son diferentes, ¿no? Son diferentes. Y luego tenemos representaciones también de africanos en donde también nos queda la duda a quién están representando, como por ejemplo esta, que está, sabemos que no es un San Benito de Palermo, no es un rey Baltasar, y que está en la iglesia de la Concepción de La Laguna. Está al fondo de la iglesia de la Concepción de la Laguna, en el coro, ¿no? Y bueno, además un cuadro doble, entonces está con una casulla, ¿no? Y en fin, todavía estamos debatiendo un poco sobre a quién se representa, ¿no? También tiene donante, como podemos ver, ¿no? Porque eso también es usual, ¿no? El que haya un donante en este tipo de cuadros. Y a veces las epifanías aparecen en las... no las epifanías, en este caso no es una epifanía. Esto es en Valle... esto era en Valle en Gran Rey, si no recuerdo mal, y es una vidriera en donde aparecen también representados africanos, ¿vale? Pero no era una epifanía, era... no recuerdo ahora no recuerdo la representación que tenía que ver con la princesa, ¿no? Que está representada. O también en Lanzarote, que ya hemos comentado alguna de las obras, está en Teguise, que lo hemos nombrado bastante hoy, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe es blanca, ¿vale? ¿Cuál es la relación con África? Que en las invasiones corsarias que hemos comentado con anterioridad, se la llevan. La leyenda dice que una vez que se la llevan, la vilipendian, le hacen daño a la imagen, y finalmente una persona que estaba, creo recordar que era en Fez, le consigue obtener por lo menos la cabeza de la Virgen. El caso es que esa cabeza llega a los talleres de Sevilla. En los talleres de Sevilla se la restaura y se devuelve a la isla de Lanzarote. Ahora sí, con las señales de las agresiones corsarias. En la sien de la Virgen tiene dos cortadas que, según la leyenda, eran de las agresiones con la espada que le hicieron los moros a la imagen. A ver, no parece tampoco... eso dije que era una leyenda, no parece que eso sea así, pero el caso es que sí tiene las dos incisiones en la sien, ¿no?
Y a nosotros ya no nos interesa tanto que sea la imagen original o la restauración en los talleres de Sevilla. Eso realmente es secundario. Lo que nos interesa es la leyenda. Es decir, que la gente crea que esa imagen está agredida por gente de Marruecos que la capturó y se la llevó, ¿no? Saben que no es la única imagen que que caen en poder de los musulmanes y que se les pide un rescate por ella, ¿no? Por ejemplo, en Madrid el Cristo de Medinaceli también fue rescatado y es tenido como un Cristo milagroso, pero tiene un origen también relacionado con el norte de África, ¿no? O por ejemplo, claro, para la sociedad de la etapa moderna, una de las proezas mayores que se podía tener era la conversión verdadera de un musulmán al cristianismo, ¿eh? Y esto es lo que está representado en este cuadro, que está en la Basílica de Candelaria, en Tenerife, en donde hay una conversión, cuando está a punto de morirse, de un musulmán al cristianismo. Y entonces se representa ese milagro de la Virgen de Candelaria, ¿vale? Es decir, otra vez más, la relación con el norte de África, en este caso. Además, la Virgen de Candelaria tiene otra relación con el norte de África, y es que se temía que en alguna de las incursiones corsarias, los corsarios pudiesen secuestrar o hacer daño o destruir la Virgen de Candelaria. Entonces, cuando se tenía noticia de que había alguna armada corsaria cercana, se intentaba proteger la imagen de la Virgen. Pero bueno, aquí aparece lo que tenemos como patrimonio material, es este cuadro en la Basílica de la Virgen de Candelaria. Ahora también voy a pasarles una imagen que es única, que yo sepa por lo menos, en España, y que es una imagen contemporánea, que es esta, ¿vale? Esta es la Virgen de Vizsila, que es la patrona de Bioko, la patrona de Fernando, la patrona de los bubis de Bioko. Está en la iglesia redonda en Las Palmas de Gran Canaria. Y digo que es excepcional porque es el único caso que yo sé de una virgen, la Virgen de Vizsila está en Guinea Ecuatorial, pero de una reproducción de la Virgen, de una Virgen patrona de un lugar de África, que es traída o que es confeccionada por la colonia de guineoecuatorianos que existe en Canarias, en concreto en la isla de Gran Canaria, y que necesitaban continuar con la devoción a su patrona. Es como cuando desde Canarias emigramos a América y llevamos la Virgen de Candelaria o la Virgen del Pino, ¿vale? Pues lo mismo, aquí al revés, ¿eh? La comunidad guineoecuatoriana además se reúne todos los 15 de agosto y es un elemento de unión de la comunidad de guineoecuatorianos en Canarias, ¿no? Después de acudir a la iglesia se van de celebración ese día. Y me parece que quizás no tanto por la calidad de la imagen, pero desde luego sí por lo que supone como original, ¿no? Dentro de ese culto en Canarias, ¿no? También nosotros tenemos en Canarias varias vírgenes negras. Algunas, por desgracia, han desaparecido, ¿no? Esta era la Virgen de Nuestra Señora de Regla, que estaba en Los Llanos, y la robaron, ¿vale? Pero tenemos otras Nuestra Señora de Regla, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, o por ejemplo, en Lanzarote también, en Tinajo, no voy a decir el lugar para protegerlo, en donde hay una representación en cuadro y otra representación en imagen de Nuestra Señora de Regla. Yo les decía algunos de estos días que una cosa la Virgen de Montserrat, otra cosa la Virgen de Candelaria, que no se relaciona, no es una representación de mulata o de negra, ¿no? Sin embargo, aquí sí. Y este caso además es interesante porque en el caso de la Virgen de Regla, que se encuentra en el municipio de Tinajo, en Lanzarote, es interesante
porque hay un donante que es blanco y es el que encarga la Virgen, ¿no? El cuadro de la Virgen. Y podía haber encargado cualquier Virgen blanca y no, encarga a la Virgen negra, porque tenía devoción, es decir, no, la Virgen no era ni blanca ni negra, él tenía devoción a la Virgen de regla, que era negra, y por tanto se representa también, ¿no? En algún caso hemos podido constatar la presencia incluso de la Virgen y el Jesús negro. Lo que pasa es que el Jesús, en el caso que estoy pensando, fue sustraído y se le añadió un Jesús blanco. Pero tenemos otra imagen que es contemporánea, pero me parece no solo la imagen, sino la iglesia y las representaciones de africanos en esa iglesia, que es la iglesia del Santísimo Cristo en Ingenio, que me parece pues muy, muy loable, ¿no? Que es una Virgen negra con un Cristo negro, y con representaciones de africanos y de negros y de blancos en los frescos de la pared. Pero hay numerosas representaciones en esta iglesia, que es una iglesia de finales del siglo XX, ¿vale? Pero la representación, sin embargo, es una representación africana. No tiene que ver en este caso con la comunidad africana, porque yo he estado en la iglesia del Santísimo Cristo y ahí, digamos, los feligreses que van son blancos, vamos, no hay algún negro, pero vamos, fundamentalmente son blancos. No es como en el caso de la Virgen de Visila, en donde acude la comunidad. Sin embargo, la representación es de una Virgen negra, ¿no? Y además no solo es negra, sino que es muy interesante porque Jesús está vestido como un niño de clase obrera, ¿no? Y en los frescos también se ven personas de clase obrera, es decir, realmente es una iglesia con representaciones, diríamos, progresistas, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? O, por ejemplo, también representaciones, en este caso, en los canales, en el sur de Tenerife, en donde aparecen una representación, un fresco de... esta es la Virgen de las Mercedes, y la Virgen de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes, también aquí en Gran Canaria, era una Virgen que se asocia al rescate de cautivos, porque los mercedarios y los trinitarios, esas órdenes religiosas, eran las que actuaban de intermediarios para rescatar a los cautivos que estaban en Berbería. Este es un cuadro contemporáneo, pero fíjense que aparecen cautivos, por ejemplo, los esclavos, la representación del esclavo con las cadenas. También me parece muy interesante, ¿no? En este caso, ¿no? O otra representación más alegre, donde está la pila bautismal en la iglesia de Antigua, en Fuerteventura, en donde aparece un tríptico con Jesucristo y representaciones de diferentes razas en ese tríptico. Entre ellas también aparece un africano, ¿no? Y también me parece interesante que además en este caso tiene un papel protagonista, ¿no? de uno de los trípticos, no tiene un papel secundario ni nada parecido, ¿no? En este caso además el cuadro lo hizo una italiana, Sana creo que se llamaba, lo hace a finales del siglo XX. Algo más antiguo, tenemos esta representación, porque hemos visto muchas representaciones de hombres, hemos visto de mujeres también, Nuestra Señora de Regla, y tenemos más representaciones de mujeres africanas en las iglesias y en las ermitas canarias, ¿no? Esta es una representación en los cuadros de Ampuyenta, los frescos de Ampuyenta, los cuadros de Ampuyenta, que le dicen como la Capilla Sistina de Fuerteventura, ¿no? Porque está todo rodeado de esos enormes cuadros en donde se representan diferentes escenas religiosas. Esta la comentábamos en uno de estos días, ¿no? Al fondo aparece lo que pensamos que es la representación de, si no una esclava, por lo menos una sirvienta, negra o mulata, asociada a la cocina. Es decir, lo que está haciendo es cocinar, que lo veíamos también en otras imágenes
asociadas a afrodescendientes, en este caso en América, creo que fue donde lo vimos, ¿no? Pues es otra de las representaciones de africanos. Realmente también tenemos representaciones de africanos y africanas, no solo de patrimonio en todas las islas, sino de africanos y africanas en todas las islas del archipiélago, ¿no? O, por ejemplo, esta representación que es muy distinta a una esclava, ¿no? Si la comparamos con la anterior o con una sirvienta, es una representación de una mujer ricamente vestida, ricamente vestida. Este es un cuadro de San Juan Nepomuceno que se encuentra en Garachico, en la iglesia de Garachico, en una de las iglesias de Garachico. Realmente la africana está vestida como una cortesana. Imagínense también lo mismo, el impacto que era para una esclava o una afrodescendiente libre, pero de clase baja, ver este cuadro, ¿no? En el cuadro del milagro de San Juan Nepomuceno realiza el milagro con una princesa checa. Y al lado está esta imagen, esta representación. Tradicionalmente se ha dicho que esta africana era una sirvienta de la princesa checa. Hay un estudio reciente de este año de unos investigadores de Tenerife, de Historia del Arte, que ellos lo que proponen es que no era una sirvienta, que era la donante del cuadro, porque ellos lo que dicen es que en el milagro de San Juan Nepomuceno a la princesa no hay, que hay otras representaciones, no hay una representación en otros cuadros de una princesa negra, de una sirvienta negra, y por tanto aquí sería la donante, ¿vale? No sabemos qué es lo cierto, pero el caso es que también es un cuadro muy original, muy original. A veces también tenemos representaciones de imágenes que no se representan a moros o a negros, pero están vinculados también con África. Por ejemplo, este es el Cristo de los mulatos de la iglesia de San Salvador de Santa Cruz de la Palma. Ayer hablamos de las cofradías, ¿no? Por ejemplo, a Nuestra Señora del Rosario, en el que se aglutinaba una parte de los afrodescendientes y de los africanos en Canarias, ¿no? Cuando se ubicaban en el archipiélago. Y en este caso, bueno, pues hay un Cristo que era el de los mulatos, eran a donde iban a rezar los mulatos de Santa Cruz de la Palma. Y por eso es la vinculación con África. O, por ejemplo, también en Santa Cruz de la Palma, la vinculación con la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y este niño Jesús. Es blanco, los ángeles son blancos, pero ¿qué pasa? Que el que costea la imagen es un esclavo liberto que emigra a América, hace fortuna en América y entonces encarga esta escultura. Era hijo de una esclava negra, ¿vale? Y por tanto ahí la relación con África, porque el estar relacionado con la religión cristiana y el donar obras de arte hacía que también su posición social se reafirmara. Si tú hacías dinero, estaba claro que a Guinea-Bissau o Angola no ibas a regresar, pero sí podías regresar porque además tenías tu familia allí, porque se sentían palmeros igual, porque habían nacido en La Palma, Ellos decían, oye, pues lo que hago es reafirmar mi posición social a través de la fortuna que puedo hacer, ¿no? El martes, cuando vimos también la cultura afrodescendiente en América, hablábamos de las representaciones o de la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en América. En Canarias tenemos varias representaciones de afrodescendientes, en este caso no africanos, sino que vienen de América. Es decir, afrodescendientes que se retratan en América y que se copian esas imágenes en Canarias, ¿no? Una es esta, si no recuerdo mal, es la que estaba pero no lo tengo ahora ubicado, creo que es en Gallegos, en donde hay en Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, creo que es esta, y en donde, como les decía, se aparece a 2 pescadores indígenas y a un pescador africano también, ¿no? En Cuba. O esta otra,
Vale, tenemos, la verdad que de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre tenemos decenas. No solo tenemos decenas de representaciones, sino que tenemos incluso algunas ermitas, algunas ermitas dedicadas a eso. Como también tenemos iglesias y representaciones muy variadas, muy ricas de San Martín de Porres. San Martín de Porres. Primero les pongo este cuadro de la iglesia de Santo Domingo de la Laguna, que es un cuadro del siglo XVIII. Eso es como buscando a Wally, ¿no? ¿Dónde está el San Martín de Porres aquí, ¿no? En esta representación. Es un cuadro en donde se representan diferentes personajes de dominicos y aparece aquí, en este lugar. No sé si se ve con la flecha, pero vamos, es en la segunda fila a mi izquierda el segundo personaje, ¿vale? Es un San Martín de Porres del siglo XVIII. San Martín de Porres es un personaje afrodescendiente que es beatificado en Perú en el siglo XVII. En el siglo XVII, es decir, siglo XVII. Pero que no va a ser santificado, no se va a convertir en santo hasta hasta el pontificado de Juan XXIII, a principios de la década de los 60 del siglo XX. La mayor parte de las imágenes y de las iglesias y de las ermitas que están dedicadas en Canarias a San Martín de Porres, que son muchas, tenemos San Martín de Porres, iglesias, no digo imágenes, iglesias en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife. Tenemos diferentes representaciones y se refieren más a esa segunda etapa, ¿vale? Es decir, tenemos del siglo XVIII, de la etapa en la que era beato, pero al mismo tiempo también tenemos representaciones ya como santos, ¿no? Que se representa, pues eso, con un halo de santidad a veces, repartiendo pan. Normalmente San Martín, ¿cuál es el utensilio con el que se le representa? Con la escoba, ¿no? Con la escoba. Aquí, en este caso, no, se representa con pan, con una figura, repartiendo pan a una figura indígena y con una pequeña llama, ¿no? Porque él era peruano. En otros casos, ¿no? En otros casos se representa, como vemos aquí, con la escoba y a veces también en cuadro, ¿no? Y los tenemos, ya digo, en innumerables iglesias, ¿no? Compite en número casi, no tanto, estoy exagerando, con el rey Baltasar, ¿no? En las iglesias canarias, ¿no? Y en las ermitas canarias. O tenemos otras representaciones que se relacionan con América. Por ejemplo, este cuadro del hermano Pedro, que también está en la iglesia de Santo Domingo en La Laguna, y en donde está consolando a los pobres, y uno de esos pobres es una afrodescendiente, que también está representada. Y luego, también en las representaciones en iglesias y en ermitas canarias, de africanos, a veces se les representa en positivo, pues por ejemplo Nuestra Señora de Regla, San Martín de Porres, el rey Baltasar, etcétera, y a veces en negativo, por ejemplo el Santiago Matamoros. Los moros se representan en negativo, pero a veces el demonio puede ser africano, o bien puede ser moro, o puede ser subsahariano. Por ejemplo, en este caso, en la iglesia de Punta Llana, este es un San Bartolo derrotando al demonio, ¿vale? Y este demonio es africano, y además, fíjense en la representación, es africano, es negro y está encadenado. Es decir, es lo más parecido a pisotear a un esclavo, y lo tenemos también en iglesias de Canarias. Pero esta misma, una representación parecida, la tenemos aquí en Gran Canaria. La tenemos en la Basílica del Pino, en donde tenemos varias representaciones también de africanos, ¿no? La Basílica del Pino de Teror. Por ejemplo, en este arcángel derrotando al demonio, en donde claramente es africano. Y no solo por el color de la piel, sino también por alguno de sus rasgos de la cara, ¿no? Es verdad que está animalado un poco, ¿verdad? Hay representaciones de demonios más animaladas que esta, pero en este caso, desde luego, es subsahariano. O, por ejemplo, lo tenemos en algunos cuadros de ánimas en donde los africanos aparecen no en el infierno, sino ¿cómo se llama? El limbo, ¿no? Está el cielo, el infierno y el purgatorio, no sabía la palabra, y el purgatorio, en el purgatorio, ¿no?
A veces también en los cuadros de ánimas tengo que decir que la mayor parte de los cuadros de ánimas que hay en Canarias, que son muy abundantes, casi todos los personajes o todos los personajes son blancos, pero a veces aparecen negros, a veces aparecen en el purgatorio, a veces aparecen en el infierno, como en Lanzarote, por ejemplo en la iglesia de San Bartolomé de Lanzarote, y a veces aparecen en el cielo. Algún Baltasar aparece en el cielo, también en algunos cuadros de ánimas de Canarias. O por ejemplo, este cuadro de ánimas de la iglesia de San Lorenzo, en el actual municipio de Las Palmas, en donde aparece un cuadro de ánimas y también en el purgatorio, junto con los blancos, una representación de un africano, ¿no? Podríamos seguir poniendo numerosísimas imágenes de algunas de estas representaciones y de otras que no hemos trabajado con esta presentación, pero quiero acabar aquí por la hora, no sin antes decir que quizás en las representaciones de los africanos en Canarias y en la presencia y la concepción de los africanos en Canarias, a pesar de los descerebrados que nos hablan de racismo y de xenofobia, quizás algo esté cambiando en los últimos tiempos y tiene que ver con los mayores contactos de Canarias con África y de los africanos con Canarias y de los intereses económicos mutuos también, ¿no? Y no solo económicos, sino también culturales, ¿no? Cuando vi esta imagen, enseguida le hice la foto, ¿no? Porque ustedes recuerdan, la que viene ahora, ¿no? Porque ustedes recuerdan que en la década de los 60, de los 70, se quería promocionar el turismo, la de los 80 también, la de los 90, y cuando venía el turista 1 millón o cuando venía el turista 10 millones, ¿no? Se hacía una foto, se le daba una serie de regalos, etcétera, ¿no? ¿Y esos turistas de dónde venían? ¿A quién se les hacía la foto? ¿Al turista 1 millón, al turista 10 millones, al turista 80 millones? ¿De dónde procedían? Eran escandinavos, ¿verdad? Eran nórdicos. Exactamente, la Lucía sueca, exacto, sí. Pero no hace mucho tenemos al turista, bueno, al pasajero 300 millones, que en este caso era senegalés. Es decir, hay un cambio también en lo que se quiere promocionar, o por lo menos hay intentos de promocionar ese cambio, ¿no? Y eso va a tener que ver también con las representaciones futuras y con el patrimonio futuro que tenemos en Canarias. Lo que sí quiero, ya para terminar, ¿verdad? Lo que sí quiero dejar claro es que afortunadamente contamos con uno de los patrimonios más ricos relacionados con África, a veces, como decía, africano y a veces canario relacionado con África, que existen en España, no solo en España, sino en el Atlántico, y que tenemos que ponerlo en valor, tenemos que rescatarlo y tenemos que cuidarlo. Y no por una cuestión solo de patrimonio o de cultura, sino por una cuestión, y ni siquiera por una cuestión de solidaridad o de humanidad, sino por una cuestión de egoísmo, porque es que nosotros somos ellos también. Porque hemos tratado de demostrar en estos 2 días que nuestras relaciones con África y la llegada de africanos a Canarias hace que por nuestra sangre también corra sangre africana, tanto del norte de África como de África subsahariana. Así que eso, antes de tirar la primera piedra, que primero se haga un reconocimiento de ADN, que seguro que se van a llevar una sorpresa. Lo dejamos aquí y mañana regresamos. Ya digo que mañana vamos a dedicar la sesión a otro aspecto de patrimonio, que es el patrimonio gastronómico. Y bueno, vamos a tener una sesión un poco diferente a la que hemos tenido estos días. Lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Bueno, hasta ahora.